Imagina que tienes que convencer y no sabes por dónde empezar. ¿Lo harás echando mano de concienzudas razones? ¿Lo harás tocando la fibra de tus interlocutores? ¿Lo harás utilizando trucos de ingeniería mental? Si quieres conocer mi respuesta, estate atento al capítulo de hoy. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 18. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Créeme lo que te digo. Es el número 18. Bueno, nos estamos acercando ya al número 20, al capítulo número 20. Para mí ha sido un suspiro, la verdad. Hace muy poquito, o tengo la sensación de que hace muy poquito que comenzaba con el episodio piloto y ya estamos casi en el episodio 20. Bueno, hoy es el 18. Nos quedan, además de este, dos más. Venga. Hoy os traigo un tema que pienso que es muy importante si lo que quieres es mejorar tu capacidad de influencia y persuasión y que tiene que ver con el por dónde empezar. Bueno, ya te lo he dicho en la entradilla del programa de hoy. Pues sí, imagínate que tienes delante a una audiencia, quieres convencerla de algo. Bueno, pues ¿por dónde empiezas? ¿Dónde colocas los puntos fuertes? ¿En tu argumentación? ¿En algunos trucos que te puedas sacar de la manga? Bueno, ¿por dónde empezamos? Y esto es muy importante porque está muy bien que quieras mejorar tu capacidad de persuasión, pero a lo mejor no sabes por dónde empezar, a lo mejor comienzas por el lugar inadecuado y eso hace que se vaya al traste toda tu estrategia. Así que voy a darte mi opinión acerca de cuál es el primer paso que tienes que dar si lo que pretendes es convencer de una idea a un grupo o a una persona. Antes de eso ya sabes que, pues bueno, si tu organización necesita formación en hablar en público, en mejorar la capacidad de comunicación, de influencia, en todas estas habilidades que son tan importantes a la hora de relacionarnos los unos con los otros, puedes ponerte en contacto conmigo a través del formulario de contacto en la web de interaccionhumana.es. Verás que en la web de Interacción Humana hay una pestañita de contacto y aquí está, bueno, puedes escribirme, puedes consultar lo que desees, puedes ponerte en contacto conmigo y estaré encantado de hablar y de ver de qué manera podemos encajar en tu necesidad y lo que yo te puedo ofrecer. Por otro lado, la suscripción al blog. Recuerda que además de este podcast de Créeme lo que te digo, existe un blog, el blog de Interacción Humana, en el cual también puedes encontrar ingente cantidad de información acerca del mundo de la persuasión, de hablar en público, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabes que subo dos artículos a la semana. Uno el martes, que en estos momentos está dedicado al hablar en público, y otro el sábado por la mañana, que bueno, pues está más dedicado a los temas que podamos encontrar aquí en el podcast. Temas de persuasión, temas de retórica, temas de, en definitiva, cómo convencer a otras personas. Además, recuerda que si te suscribes al blog podrás tener acceso de manera totalmente gratuita al ebook. Así que vamos al tema de hoy. En otros episodios del podcast hemos hablado de cómo caer bien o de cómo mejorar nuestro carisma y lo hemos hecho, entre otras cosas, para preparar el terreno para el tema de hoy. Y es que si hablamos de por dónde empezar
si lo que quiero es convencer. Hay personas que pueden pensar, como te decía anteriormente, que lo importante es, bueno, pues comenzar por los argumentos, generar o trasladar toda esa cantidad de argumentos que nos hemos podido preparar con el fin de vencer a la otra parte y que ésta caiga rendida a nuestros pies. O bien hay otras personas que pueden pensar que lo importante en estos casos o la manera de comenzar es utilizar trucos, estrategias, de estas que yo decía, los trucos de sacarte trucos de la chistera, técnicas más o menos oscuras o técnicas más o menos limpias, si quieres, para poder engatusar a otra parte, ¿no? O tal vez pues hay otras personas que puedan pensar que no, que lo que es necesario es comenzar tocando la fibra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no te diré que estas estrategias estén mal, ni muchísimo menos. De hecho, en algún momento de nuestra intervención pues tendremos que utilizar este tipo de estrategias. Las tres, seguramente. De lo que estamos hablando es de si esas estrategias son las mejores para comenzar a ganarnos a nuestra audiencia. Y la verdad es que no. La verdad es que antes de utilizar todas nuestras argumentaciones, antes de utilizar todo nuestro arsenal retórico, hay otra cosa que debemos tener en cuenta y que es realmente por donde tenemos que empezar, y es ganándonos el derecho a persuadir. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, mira, en realidad, para hacer que alguien haga algo tenemos dos vías. Obligarle, y eso pues queda fuera de todo nuestro planteamiento. Bueno, para obligar a alguien no necesitamos ningún tipo de recurso persuasivo, simplemente aplicamos el poder coercitivo, o convencerla. Y desde un punto de vista lógico, no podemos obligar a nadie a estar de acuerdo con nosotros, con lo cual el único camino que nos queda es que sean los otros los que nos permitan, los que nos den derecho a que les convenzamos. Por eso hay que ganárselo. ¿Por qué? Porque en realidad ya hemos hablado en otras ocasiones que esto de convencer a alguien pues no es tan sencillo desde el punto de vista en el que si alguien detecta que lo que queremos es convencerles, pues lo que acostumbra a pasar es que levanten barreras. Con lo cual, ganarse el derecho a convencer a alguien significa pues generar el tipo de relación adecuada para que esas barreras no aparezcan. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues en primer lugar tenemos que generar y mantener una buena sintonía, tenemos que generar y mantener una buena relación con la otra parte. Y en segundo lugar debemos demostrar comprensión, es decir, debemos realmente entender cuál es la postura, cuál es el planteamiento, cuáles son las ideas de la otra parte con relación al tema que nosotros queremos abordar o el tema a partir del que nosotros queremos convencerles. Porque si no, es muy difícil que la otra parte nos dé derecho y que pues, relaje esas barreras o que no las suba. En definitiva, tenemos que conseguir gustar a la audiencia. Fíjate, la barrera de entrada más complicada a la hora de persuadir es cómo nos ven los demás, qué impresión les damos, por tanto, cómo nos ganamos su confianza. Así que si nos ven de forma positiva, por así decirlo, será mucho más fácil que podamos convencerles que si nos ven pues, de manera negativa o si tienen algún tipo de halo de escepticismo con relación a nosotros. Piensa lo siguiente, si alguien te cae mal, es muy, muy, muy complicado que esa persona te convenza de algo. Vamos, tiene que ser un absoluto genio en la materia de la que estéis tratando para que tú te convenzas de lo que la persona te está diciendo. En definitiva, ¿por qué eso es así? Porque mira, fíjate, decíamos, ya te he dicho en otros capítulos del podcast, que levantamos barreras cuando percibimos que alguien nos quiere convencer de algo. Y el motivo es porque tenemos sensación de pérdida de libertad. Bueno, esto de la sensación de pérdida de libertad, ¿qué es? Y date cuenta que esta es una cuestión sumamente clave y este es un concepto que tienes que tener muy, muy, muy claro. Fíjate, esto de la sensación de pérdida de la libertad significa que nos defendemos cuando notamos que alguien quiere mediatizar nuestras decisiones. Mira, yo acostumbro a poner un ejemplo. Fíjate, entras en una tienda de ropa,
no sé, das una vuelta por la tienda, te vas a las camisas porque, bueno, pues quieres una camisa, comienzas a mirar una, comienzas a mirar otra, se acerca un dependiente o se acerca una dependiente y te pregunta, ¿puedo ayudarte en algo? Bueno, pues en un porcentaje enorme, pero más del 90% de las ocasiones, la respuesta es no. Es decir, le decimos que no nos puede ayudar cuando se supone que entramos en la tienda para comprar. Pero, bueno, nos gusta sentir que somos nosotros los que decidimos qué tipo de camisa nos compramos. No nos gusta sentir que, que de alguna forma, pues las técnicas que pueda utilizar el vendedor o la vendedora va a restringir nuestra capacidad de tomar decisiones libremente. A eso me refiero cuando hablo de sensación de pérdida de libertad. Entonces, en cualquier situación persuasiva en la que la otra parte sienta en algún momento que nosotros estamos intentando coartar esa sensación de libertad, se va a resistir. Y esto va a pasar en el 100% de las ocasiones. Con lo cual, fíjate, recuerda que yo alguna vez he dicho en otros capítulos del podcast que nos gusta comprar, de hecho nos encanta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Por lo tanto, cuando hablamos de ganarnos el derecho a persuadir a alguien, hablamos nuevamente de nuestro gran amigo ethos, el famoso ethos, esa capacidad que tenemos en algunas ocasiones de generar pues ascendencia con relación a nuestra audiencia. Voy a recordarte brevemente en qué consiste el ethos. El ethos, de los 3 pilares de la persuasión, ethos, logos y patos, el ethos es el que tiene que ver con tu autoridad, con el convencer a alguien a través de tu carácter, a través de quién eres, a través de cómo te ven los demás, en definitiva. Por lo tanto, fíjate, ese cómo te ven los demás es lo que va a permitir que esas otras personas nos den permiso para poder presentar nuestros argumentos y poder convencerles. En definitiva, esto del ethos no es otra cosa que el arte de encajar con tu audiencia. Es el arte de actuar como tu audiencia espera que actúes. Y además acostumbro a decir que para construir el ethos hay como una especie de doble vía de construcción. Una vía que podríamos denominar vía a largo, medio plazo y otra vía a corto plazo. ¿Qué es esto de la vía a largo plazo y la vía a corto plazo? Vamos a comenzar por la vía a largo plazo. Pues simplemente la vía a largo plazo significa todos esos elementos a través de los cuales tú vas, diríamos, generando esa ascendencia con relación a tu audiencia. Es decir, si eres una persona a la que tu audiencia o las personas que se mueven alrededor tuyo o con las que te relacionas te ven como una persona confiable, si te ven como una persona capaz, si te ven como una persona que eres capaz de ser fiel a tu palabra, pues eso va a construir tu reputación. Recuerda que cuando hablamos de estos hablamos fundamentalmente de reputación. En cambio, la vía a corto plazo se da en esas situaciones en las que tú necesitas generar esa ascendencia de manera casi inmediata, bien porque tu audiencia no te conoce, pues yo que sé, el caso de un formador o de una formadora que es la primera vez que se presenta delante de un grupo, se presenta delante de un determinado cliente. Pues si no tienen referencias o si no tienen muchas referencias tuyas, algunas referencias seguro que van a tener, pero si no tienen muchas referencias tuyas, vas a tener que comenzar a generarte el ethos de manera casi inmediata. Entonces recuerda que cuando hablábamos específicamente de esta cuestión, hablábamos que la construcción de este ethos, de estas tendencias, se construye a partir de lo que llamábamos causa-virtud, defender la misma causa o la misma virtud que tu audiencia, y a eso voy a ir de aquí un ratito porque es sumamente importante. También hablábamos de la capacidad técnica, es decir, de mostrar capacidad técnica, y hablábamos también de la idea de desinterés, es aquello que hablábamos de que, bueno, cuando lo dices lo que dices, no lo dices únicamente para ganar tú, sino que fundamentalmente te estás dirigiendo al bienestar de la audiencia. De las 3, déjame que me refiera especialmente a la primera parte, al defender la misma causa o la misma virtud que tu audiencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues precisamente lo que hemos venido comentando a lo largo de todo el capítulo, y es que tu audiencia tiene que percibir que, en el fondo, estás defendiendo los mismos valores, estás defendiendo las mismas formas de actuar, los mismos puntos de vista, solo que a lo mejor, pues lo haces
pues a través de otras vías o tienes un planteamiento un tanto distinto, pero en el fondo eres uno de ellos. Esto entronca directísimamente con la idea de familiaridad, que